tal? ¿Cómo le va? Un gusto saludarlo nuevamente en este espacio de Análisis Catalejo, que es una coproducción de Canal 44 y el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, el CUCH, de la Universidad de Guadalajara. En la emisión de hoy en Catalejo hablaremos de un tema importante que forma parte de la historia sociopolítica y hasta cierto punto económica también de Guadalajara y que tuvo relevancia en el ámbito nacional. Hablaremos porque se van a cumplir ya, de hecho se están cumpliendo y se cumplieron en estos días 50 años de la Constitución de la Liga Comunista 23 de septiembre, es el tema en la emisión de hoy y para ello hemos invitado al doctor Armando Rentería Castillo. Él es ex militante de la Liga Comunista 23 de septiembre, expreso político y ex académico de la Universidad de Guadalajara. Doctor, bienvenido, gracias. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Es un honor estar aquí en nuestra alma mater. Muchas gracias, doctor. Programa. El doctor Jaime Tamayo, él es jefe del Departamento de Estudios sobre Movimientos Sociales del CUCH. Doctor, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias, Toño, pues un gusto de nuevo estar aquí contigo. Sí, y la doctora Leticia Carrasco Gutiérrez, ella es profesora e investigadora del Departamento de Estudios sobre Movimientos Sociales del CUCH. Doctora, bienvenida. Gracias, buenas tardes. Y además es especialista, investigadora, especialista en tema de guerrillas y desaparecidos políticos. Así es, ¿verdad? Muy bien, pues iniciamos con este tema, 50 aniversario de la Constitución de la Liga Comunista 23 de septiembre, y antes de entrar, ¿por qué el nombre? Y bueno, ese tema, yo quisiera iniciar, ¿cuál era el contexto socioeconómico, político y económico de cuando se fundó la Liga Comunista 23 de septiembre? Es decir, porque hubo un detonante que los impulsó a ustedes a crear esta Liga Comunista 23 de septiembre. ¿Y cuál fue? Porque de hecho el 15 de marzo se cumplieron los 50 años de la Constitución. ¿Cuál era el contexto que les estoy describiendo en ese entonces? Doctor, iniciamos con usted. Bueno, gracias. Bueno, hay que tener en cuenta varios elementos, nada más para señalarlos de manera muy puntual. Esta fundación de la Liga Comunista 23 de septiembre está muy vinculada al conjunto de factores que hicieron posible el surgimiento de guerrillas, de movimientos armados, que fue ocurriendo pues, a lo largo de todo el continente, en México. Y que estos factores pues, tienen que ver con la Revolución Cubana, con la lucha de resistencia del Vietnam contra el imperialismo norteamericano, con la revolución de los jóvenes de esos años, 68, y etcétera, o sea, todo ese conjunto de factores. Pero en el caso de México adquiere especial relevancia porque, a diferencia de otras partes del continente, aquí no teníamos una o dos agrupaciones armadas que fueran las que lideraban la lucha contra los gobiernos autoritarios o capitalistas de aquel entonces. Por ejemplo, en Uruguay eran famosos los Tupamaros, es dar un ejemplo, ¿no? O en Argentina, LPR, y los montoneros, ¿sí? Aquí no, aquí teníamos alrededor de 30 organizaciones guerrilleras. Y cada una de ellas diferente por su estrategia, por su concepción estratégica de la lucha, por su ubicación del sujeto revolucionario al que estaban dirigidas pues, las actividades de propagandeo, de concientización, por la realización más o menos fuerte o débil de actividades, no digamos políticas, sino sobre todo también militares, que acompañaran pues esta relación con ciertos núcleos de la población. Por dar un ejemplo, ¿no? Pues están las guerrillas, había una diferencia muy marcada entre las guerrillas rurales y las guerrillas urbanas. Pero bueno, a ver. Muy bien. Pues doctor, continuamos con usted, doctor Jaime Tamayo. Y previo a la Constitución de la Liga Comunista 23 de septiembre ya había antecedentes de guerrilla en México, ¿no? Sí, bueno, la guerrilla se podría remontar por lo menos a la independencia, como estas formas de acción deslocada, ¿verdad? Que se da frente a grandes ejércitos de una manera informal. Pero básicamente ya lo que se podría denominar la guerrilla más moderna en México tiene dos antecedentes todavía un poco vinculados al pasado anterior. Uno es el de Rubén Jaramillo, que venía del zapatismo y que en varias ocasiones estuvo levantando en armas, fue amnistiado
al final un par de amnistías, siempre protegido de alguna manera por Lázaro Cárdenas, amnistiado por López Mateos y luego asesinado por órdenes del propio López Mateos. Estaríamos hablando del 62. Y el levantamiento que se dio más o menos un año después de un grupo de enriquistas encabezados por el general Celestino Gasca, que pues estaban más vinculados a un movimiento de carácter político electoral, que aunque Gasca se asumía como socialista, había sido incluso fundador del Partido Popular junto con Lombardo y anteriormente gente de la CROM. Pero podríamos decir que el antecedente más inmediato es el levantamiento del Grupo Popular Guerrillero que se da en Chihuahua en 65, que trata de tomar Ciudad Madera, el cuartel de Ciudad Madera, imitando de alguna manera el ataque al cuartel Moncada de Cuba. Es decir, la gran influencia de la Revolución Cubana ahí ya está presente hasta en esta idea. Y bueno, fueron abatidos, fueron prácticamente exterminados, quedaron por algunos sobrevivientes, luego se formaron otros grupos que provinieron desde ahí, pero y surgen movimientos de carácter rural, dos muy importantes. Uno, el de Genaro Vázquez, de un origen más bien político-electoral nuevamente, enfrentado a un cacicazgo, él había formado la Asociación Cívica Guerrerense, y después va a ser la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria, y se va precisamente a la lucha armada al encontrar todos los canales cerrados y ser perseguido y encarcelado. Lo mismo pasa con Lucio Cabañas, pero él vinculado a una lucha social y con un proyecto político mucho más claro. Él era del Partido Comunista y se va como un grupo de autodefensa que luego se transforma en un partido que busca la toma del poder para establecer así se asumía ya, una dictadura del proletariado y una transformación del socialismo, que fue el Partido de los Pobres. Muy bien, muchas gracias, doctora Leticia. Pues platíquenos del contexto en el ámbito local. Ya mencionó el doctor el contexto nacional. El ámbito local, ¿qué había en ese tiempo? Bueno, en general voy a referirme al ambiente tanto local como nacional. Hay que situarnos en un contexto de dominación del Partido Revolucionario Institucional, del partido hegemónico, que a partir de la década de los 40, que inicia este proceso de modernización e industrialización, se asume como un papel rector en términos económicos y en términos políticos. Y esto nos lleva a caracterizar, según unos autores, Arnaldo Córdoba, por ejemplo, Villafañe y otros más, el Partido Revolucionario, el régimen como autoritario, como corporativista. Y yo pienso que la clave también para entender el surgimiento de las manifestaciones armadas, como también de los movimientos sociales en general, tiene mucho que ver con ese predominio corporativo del régimen que prácticamente ocupaba toda la vida social, económica, política, cultural. Aparte era un dominio ideológico. Entonces, bueno, eso es a nivel nacional. Por lo tanto, a nivel local también se replicaba ese mismo régimen en las instituciones gubernamentales, en las instituciones en general. Por ejemplo, en la Universidad de Guadalajara. El contexto también, replicando lo nacional, se da con el predominio de organizaciones en el seno de la Universidad de Guadalajara que controlan la política estudiantil. Se da unas prácticas de resistencia por parte de grupos juveniles que no se encuadran o están en contra de los métodos de la conducción de la política estudiantil, en este caso la Federación de Estudiantes de Guadalajara o lo que se llegó a denominar el Grupo Universidad. Y bueno, empiezan estas manifestaciones de resistencia con la confluencia de jóvenes de los barrios, del barrio de San Andrés o de otros barrios de la colonia Morelos, incluso de la colonia Chapalita, y a confluir también con otras expresiones armadas que ya habían surgido desde inicios de la década de los 70 a nivel nacional. Y bueno, aquí se hace esta federación de grupos, porque finalmente la Liga es eso, una federación, en donde va a confluir toda esta manifestación de grupos que ya venían desde 69, 70, 71, y bueno, básicamente es una federación de grupos armados lo que se organiza aquí y se denomina Liga Comunista 23 de septiembre. Y fue en el sexenio de Luz Echeverría, estamos hablando de presidencia de la República. En el sexenio de Luz Echeverría, que en lo local tiene mucha relevancia,
porque una de las ¿Quién familias... estaba gobernador? ¿Flavio en ese? No, ¿Quién era? Flavio fue después. Sería como Plasencia, Medina Francisco Asensio. Medina Asensio estaba de gobernador. Pero el ascenso a la presidencia de Luis Echeverría tiene una característica muy interesante para Guadalajara, en virtud de las familias políticas que, bueno, aquí había en Guadalajara con poder político. Entonces, al interior de la Universidad de Guadalajara se crean pues ciertas expectativas con relación a que pudieran ser posible en virtud de que el presidente de la República es el suegro de un líder de aquí, de José Guadalupe Zuno, se crea la expectativa de que posiblemente eso ayudaría a las luchas del lado de la resistencia en contra de la Federación de Estudiantes de Guadalajara, y se impulsó con esa expectativa el movimiento contra la Federación de Estudiantes de Guadalajara. Permítanos, doctora, vamos a hacer una pausa breve. Regresamos. Esto es Catalejo, coproducción de Canal 44 y el CUCH. Ya regresamos. Bueno, gracias por seguir con nosotros. Esto es Catalejo, una coproducción de Canal 44 y el CUCH. Y el tema es el 50 aniversario de la Constitución de la Liga Comunista 23 de septiembre. Y una acotación importante, doctor Jaime Tamayo, mencionábamos que la Liga Comunista se creó o se fundó cuando estaba Francisco Medina Asensio, pero fue con Alberto Orozco Romero. El FER se funda estando Medina Asensio. Y después ya entra Alberto Orozco Romero, y entra ya el que había sido el candidato a la presidencia, Luis Echeverría, y entonces es cuando ya en el 73 se funda la Liga Comunista 20 de septiembre, o sea, como gobernador era Orozco Romero. Muy bien, el 15 de marzo de 1973 se funda en San Andrés, el barrio de San Andrés, ¿ahí fue? ¿No? No. ¿En dónde se fundó? Porque entonces, la calle Porfirio Díaz. Ajá. Perdón, el número no lo recuerdo bien, pero está a una cuadra de Pablo Valdés, por ahí se fundó. No se fundó, erróneamente mucha gente creía que se había fundado ahí donde había muerto en un enfrentamiento a balazos Fernando Salinas Mora, que lo conocía como Richard, y el Borre, Efraín González Cuevas. Y durante mucho tiempo mucha gente creyó que era ahí, porque hasta incluso Nazar, con toda su inteligencia, el director de la Dirección Federal de Seguridad, ni siquiera él supo dónde se había fundado la Liga. Fíjense, esto, bueno, son datos recientes. Nazar creía que esa reunión de la Liga había durado 15 días, pero eso es falso, duró 3 días, 2 días y medio, la fundación de la Liga, ¿sí? Y fue precisamente ahí, en esa calle. Otro dato importante en ese sentido, el mismo Nazáraro desconoció la existencia de la Liga hasta el intento de secuestro de don Eugenio Garza Sada en septiembre. Es decir, estamos hablando de ¿cuántos meses? Marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. 7, 8 meses de diferencia en que el máximo director de la policía política del país desconocía que se había fundado una organización de ese carácter a nivel nacional. ¿Cuántos comenzaron? En esa reunión, ¿cuántas personas estuvieron de 2 días? Bueno, esta reunión fue la culminación de toda una serie de reuniones previas que ya se venían realizando entre, sobre todo, dirigentes, hablando de dirigentes, Raúl Ramos Zavala, Diego Lucero, y el OSEAS, Ignacio Salas Obregón. Después incluido ahí con Ignacio Salas Obregón algunos de los compañeros más destacados del MEP de Monterrey, que le llamaron los procesos también, todos ellos. Hubo toda una serie de reuniones desde 1971. Dirigido después del 10 de junio, que fue un golpe tremendo para todo el movimiento estudiantil nacional, porque se creía que no iba a volver a ocurrir una barbaridad como esa. Incluso hasta había lamentos teóricos, digámoslo así, por parte de compañeros como el OSEAS, que decía es que no es posible que nos toque
una masacre de nuevo y nosotros no estemos preparados para darle una respuesta al Estado represor. Y a partir de todo este conjunto de reuniones, ahora lo sabemos, eso no se sabía. Ahora lo sabemos porque ahora todavía hay algunos fundadores. Fundadores yo los ubico entre aquella gente que estuvo ahí el día de la fundación. ¿Usted estuvo ahí? ¿Verdad? No, yo no estuve. Pero sí quedan por ahí que sobreviven alrededor de unos 4 o 5 compañeros. Y estos 4 o 5 compañeros son los que han dado todas esas precisiones. Testimonio, ¿no? Sí, de manera que, por ejemplo, quien financió ese operativo fueron los lacandones de David Jiménez Sarmiento. Financiaron ese operativo, pero ellos no estuvieron el día de la fundación, pero sin embargo ya estaban de acuerdo y sin embargo ya estaban trabajando en lo que se conocía como organización partidaria, que eso sí lo conocían a Sararo, que había toda una intencionalidad que estaba dirigida a eso, a una organización partidaria de nivel superior. Pero bueno, ya esa es otra historia. Claro. Ahora, ¿qué perseguía o qué buscaba precisamente la Liga Comunista 23 de septiembre? Porque pues, era una organización guerrilla mexicana de corte marxista-leninista, cuyas finalidades principales eran luchar por los ideales comunistas de la liberación del proletariado, la destrucción de la burguesía y el establecimiento de un gobierno socialista en México. ¿Es así? ¿Así fueron? Bueno, sí, aunque aquí yo señalé una cuestión que es importante, que más o menos la señaló Armando. La Liga, y bueno, la ha señalado también Leticia, la Liga es, el proyecto político es unificar a grupos guerrilleros que ya traían desde diversas estrategias incluso ese objetivo, ¿no? Construir un México socialista. ¿Por dónde? Por la vía armada. ¿Por qué? Porque consideraban que la vía pacífica estaba cerrada. Entonces lo que se hacía era conjuntar a todas estas fuerzas políticas militares en una sola organización que fue la Liga 20 de septiembre. No terminó integrando todas, por ahí quedaron incluso algunas muy importantes que tenían también su base aquí, o incluso su origen aquí, algunas de ellas, como las Fuerzas Revolucionarias Armadas del Pueblo, que hicieron 2 o 3 acciones muy trascendentes o muy importantes, muy reconocidas, como el secuestro del cónsul gringo, que liberó presos políticos, el secuestro de Zuno, el suegro del presidente, y la ejecución de Carlos Ramírez Ladewig, el mandamás de la FEC. Pero la Liga era la organización, digamos, más importante numéricamente ubicada a nivel nacional y es sobre la que se fue encima el gobierno con más fuerza. Si nosotros revisamos de la Liga, no quedaron prácticamente ningún dirigente. Fueron eliminados prácticamente todos. Del FRAP quedaron prácticamente todos vivos. Y la otra agrupación pues, es la Unión del Pueblo, que tenía base aquí y base en Oaxaca y en algunas otras partes, incluso en la Ciudad de México, se decía, aunque no está muy claro que hayan operado más allá. Pero la Unión del Pueblo, pues hoy mismo, uno de sus dirigentes es hoy el dirigente del EPR. ¿Sí? Entonces, digamos, en ese sentido es la organización que perduró y persistió y está presente hasta la fecha. Pero la Liga fue la que en ese momento tuvo la mayor presencia, la mayor relevancia, y por eso el Estado orientó la mayor cantidad de fuerzas para eliminarla. Y como dije, pues incluso no quedaron ninguno de sus líderes. Incluso empezaron a matarlos antes de fundarse la Liga. Raúl Ramos Zavala, ¿no? La Liga tenía como 2 grandes vertientes a nivel nacional. Los jóvenes que venían de la Juventud Comunista, encabezados por Raúl Ramos Zavala, y los jóvenes católicos que venían de la Teología de la Liberación, sobre todo el movimiento estudiantil profesional, el MEP, con OSEAS, pero también, bueno, había una gran cantidad de formaciones también dispersas, que los enfermos de Sinaloa, que eran una nación estudiantil, etcétera. Pero digamos que esas serían como las 2 grandes fuerzas. Y a Raúl Ramos Zavala lo matan prácticamente un año antes de que se formara la Liga, y él fue el que ideó el modelo de la Liga, o al menos originalmente, ¿no? Entonces ahí como que en ese sentido el Estado sí tuvo como la visión de que era el enemigo principal de los guerrilleros, así, en la guerrilla más importante, y sobre eso se fueron desde un principio con todo, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿por qué el nombre, doctora? ¿Por qué el nombre Liga Comunista 23 de septiembre? Se funda un 15 de marzo, y digo, ¿por qué 23 de septiembre, no? Sí, tiene que ver con el levantamiento armado o el intento de guerrilla que se pretendió el 23 de mayo de 1965. Perdón,
23 de septiembre de 1965, con el liderazgo de Óscar González. Arturo Gámez. Es que estaba pensando en las derivaciones que se dieron después del movimiento 23 de septiembre con Óscar González Eguiarte, pero fue con el liderazgo de Arturo Gámez. Los mismos guerrilleros o los mismos participantes de la Liga, los que pudieron después dar testimonio, bueno, como Armando, el nombre se refiere hace referencia a la Liga de Comunistas, que era la organización obrera que encargó a Marx y a Engels el manifiesto del Partido Comunista. Marx en 1840 y tantos, por ahí, ¿verdad? Y pues en referencia a la Liga de los Comunistas, y pues el 23 de septiembre por la fecha emblemática del movimiento de Arturo Gámez en Chihuahua, en Ciudad Madera, y cabe resaltar que, bueno, ellos toman ese nombre en homenaje a esta fecha emblemática, pero también por cuestiones ideológicas. La Liga, a la única organización que consideraba una verdadera guerrilla, fuera de todos los parámetros en ese tiempo, contrarios a esta dicotomía que se asumía como la lucha armada y el reformismo, y la Liga encasilló como reformistas a un montón de organizaciones armadas o no armadas. La Liga los consideraba reformistas, y la única referencia ideológica que reconocía a la Liga como referente de guerrilla era justamente el movimiento de Arturo Gámez. Muy bien. Gracias, doctora. Vamos a hacer una nueva pausa. Regresamos a Catalejo con el tema de hoy, el 50 aniversario de la Constitución de la Liga Comunista 23 de septiembre. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Esto es Catalejo, coproducción de Canal 44 y el CUSH. Bueno, precisamente el nombre de la Liga Comunista 23 de septiembre tiene que ver con el nombre del asalto al cuartel de Madera, ocurrido el 23 de septiembre de 1965, ataque que fue estructurado por Arturo Gámez, como ya mencionó la doctora, y también por Pablo Gómez Ramírez, que no tiene nada que ver con un conocido funcionario federal de nombre Pablo Gómez. No tiene nada que ver, doctor. No, Pablo Gómez viene del Partido Comunista, fue un dirigente del 68 y bueno, ahora está en la unidad ¿cómo se llama esta? Unidad de inteligencia financiera. Así es. En lugar de Santiago Nieto. Ha tenido varios cargos, sobre todo de carácter parlamentario. Si no me equivoco, es la primera vez que tiene un cargo ejecutivo, ¿no? Que siempre ha estado más bien en el Parlamento, ahora, como diputado, como senador. La Liga Comunista 23 de septiembre tuvo un periódico, un órgano propagandístico que se llamaba Madera, periódico clandestino. ¿Es así, sí, doctor? Así es. De hecho, y es importante destacarlo, que la existencia de la Liga Comunista 23 de septiembre siempre estuvo vinculado a su periódico, el periódico Madera. Esto, bueno, por aquello de los principios leninistas de que debe tener un órgano de difusión, de propaganda. De difusión, pero también un órgano aglutinador, organizador, pues, de las luchas. Es importante tener en cuenta esto del periódico Madera por algunas cosas que nada más las voy a puntualizar. Porque podemos hacer una similitud del periódico Madera como uno de los periódicos más emblemáticos que han existido en nuestro país, en México, de carácter clandestino y de combate. Algo parecido al periódico Regeneración de los hermanos Ricardo Flores Magón. En los dos periódicos había grandes escritores, grandes voceros que dieron la vida por repartir su propaganda, por dar a conocer sus ideas, y no reconocido por el periodismo moderno. Aunque, bueno, sí, el magonismo sí ya está más o menos reconocido, pero toda la gran cantidad de compañeros voceros, muchos que murieron en las imprentas clandestinas de la Liga, que no era fácil instalar una imprenta clandestina,
los voceros, los compañeros que iban a repartir propaganda, Voceadores. fueron asesinados, ejecutados. Muchos de ellos nunca llevaron a cabo una acción armada guerrillera como tal, pero sí participaron en propagandeos y fueron muertos. Y la tendencia principal del gobierno fue siempre, retomando un poco la idea de Leti de hace rato, de el exterminio total a todo lo que tuviera que ver con las ideas de la Liga Comunista 23 de septiembre. Por eso la persecución tan férrea por parte del Estado, ahí donde se encontraran periódicos Madera, era perseguidos y buscar a todos los del comité de redacción del periódico Madera. Tanto es así que podemos ubicar la fecha de finalización de la Liga Comunista 23 de septiembre con los últimos Madera que fueron repartidos ya en sus últimos números en 1981. Aunque quedaron algunas brigadas que tenían todavía, esas brigadas de la Liga, tenían todavía imprentas clandestinas y ya no con la capacidad de editar el periódico como tal, pero sí se pusieron a reproducirlo. Y todavía siguió habiendo detenidos hasta 1986. Pero la Liga como tal empezó a desperdigarse con la caída de dos grandes dirigentes históricos que eran a su vez pues, productores o periodistas del periódico Madera, Miguel Ángel Barraza y el zombie, José Galaviz. De hecho, se menciona, bueno, la información que recabé es que el último dirigente fue Miguel Ángel Barraza, el Piojo Blanco. El Piojo Negro. Bueno, aquí mencionó el Piojo Blanco, el Piojo Negro. El Piojo Blanco y el Piojo Negro. Él fue el último dirigente de la Liga. Sí, Barraza. así es. Sí, doctor. Bueno, este asunto del periódico es importante, Madera, porque efectivamente actuaba como agitador y como organizador basado mucho en el pensamiento leninista, ¿no? Pero también, bueno, hay varios antecedentes de este tipo de prensa. Efectivamente, está Regeneración, está El Machete, que también sufrió gran cantidad de represiones, el periódico de la época clandestina del Partido Comunista en los finales de los 20 y los 30, antes de Cárdenas. Y en ese sentido, más atrás de Regeneración, pues está el Diario del Hogar, por ejemplo, de Filomeno Mata, en fin. La Social. Hay una gran cantidad de prensa clandestina que tiene ese carácter organizador. En el caso de Madera, efectivamente, lo que es muy importante interesante es cómo lograron sobrevivir, a pesar de que parecía que el Estado se enfocaba incluso, si no más, por lo menos tanto contra los grupos, las brigadas armadas propiamente, como contra los que publicaban en la revista, ¿no? Bueno, aquí la famosa toma de la imprenta que tenían por Cruz del Sur, ¿no? Por ejemplo, y pusieron una matazón ahí, en fin. Y la dirección de la Liga estaba muy vinculada con quienes editaban a su vez el periódico. Entonces, sí había como mucha más claridad que otros grupos guerrilleros que sacaban declaraciones, enviaban manifiestos, etcétera, a otras publicaciones. Había una muy perseguida, por cierto, que se había convertido como en vocero de la guerrilla, pero no de la Liga, porque la Liga no lo necesitaba, que es la revista ¿Por qué? Okay. Ahí en Lucio Cabañas, Genaro Vázquez y algunas otras organizaciones enviaban sus documentos y los publicaban, ¿no? Porque no tenían el interés o las condiciones para crear una prensa propia. Y la Liga sí lo hizo, ¿no? Es decir, como lo hizo, como en su momento el Partido Comunista con El Machete, o luego La Voz del Pueblo, La Voz de México, etcétera, o aquí localmente La Voz del Pueblo. Pero en ese sentido hubo mucha claridad y eso también les permitió tener una gran presencia nacional, pero a la vez pues ponerse más a la vista, porque pues los brigadistas se presentaban a los centros de trabajo, a las fábricas, etcétera, a repartirlas. Barrios, escuelas. Barrios, en todos lados, ¿no? Incluso, bueno, la Liga fue todas estas organizaciones guerrilleras que surgen en los 70s es guerrilla urbana. La guerrilla rural era Lucio Cabañas y Genaro Vázquez antes del 68, en 67. Sí. Pero la Liga llegó a tener un brazo armado rural
en lo que le llaman el Cuadrilátero de Oro, allá en Sonora y Chihuahua, ¿sí? Y bueno, y hasta allá llegaba la prensa de los de la liga, ¿no? Entonces, en ese sentido sí fue realmente un agitador y un organizador el periódico. Ahora, ¿cómo financiaba las actividades? ¿Cómo se financiaba la Liga Comunista? ¿Cómo se financiaba y cómo se financiaba, por ejemplo, el periódico? ¿Quién aportaba, doctora? Sí, pues dado que es una organización clandestina, por supuesto. ilegal, a lo mejor no se sabía quién, ¿no? Pero clandestina, había recursos. E ilegal. Sus recursos venían de las actividades que ellos hacían, como pues, los secuestros en un tiempo, ya después en otros operativos que era el asalto a los bancos, en donde obtenían pues la cantidad de dinero para sostenerse y sobre todo para pues toda la infraestructura que necesitaban para seguir subsistiendo como organización clandestina, y pues por las divisiones también que ellos tenían en cuanto a, pues tenían una división jerárquica o una división organizacional que era pues una coordinadora y pues comités zonales y los brigadistas. Y entonces incluso tenían algo que se llamaba Secretaría de, algo así como Secretaría de Recursos, no recuerdo bien el nombre, pero era para administrar el dinero que ellos obtenían por medio de los asaltos o por medio de estas actividades. Pues sostener la vida clandestina era pues una carga bastante onerosa, porque tenían que tener casas para los brigadistas o para pues toda la estructura de la liga. También proveer de los recursos materiales a todos la dirección para sus reuniones, pues para el sostenimiento de todos los brigadistas y de lo que llegó a denominar Ignacio Arturo Salas como, él se asumía como guerrillero profesional de tiempo completo, entonces así muy categórico, y pues de ahí tenían que financiar entonces la infraestructura, los recursos que tenía que vivir. Él, que se ostentaba como guerrillero profesional de tiempo completo, pues supongo que tenía, no sé si había sueldos, se manejaba así, porque él de algo tenía que vivir y su familia también, ¿no, doctor? Había una especie de estipendio o de sueldos que se proporcionaban a los compañeros que eran profesionales. Y no era fácil llegar a ser profesional. Debía tener ciertos recursos, ciertos requisitos. Pero hay una consideración importante. Doctor, permítanos, lo voy a interrumpir, pero me están pidiendo que haga un corte y regresamos con usted con esta idea que nos estaba planteando. Permítanos una pausa, ya volvemos. Esto es Catalejo. Bueno, continuamos. Gracias por seguir con nosotros. Doctor, Armando Rentería estaba con el tema de estipendios, mencionó, ¿no? Sí, algo así. No eran como tal. Esa palabrita yo me la traje de Cuba, porque era lo que nos daban allá en Cuba a los estudiantes. Pero sí había para los compañeros que se profesionalizaban una cierta cantidad de dinero que se daba. Casi nunca ajustaba, porque pues había que estar invirtiendo en muchas cosas que no eran fácilmente previsibles. Pero de todas formas, que yo sepa, nunca hubo una gran preocupación por el asunto del dinero en cuanto a que andar, ¿cómo le llaman? De cuentachiles y ese tipo de cosas. No, simplemente se decía, se ocupa más dinero, bueno, hay que invertir más dinero. Pero alrededor de todo esto, ya en el continente, en todo el continente, en América, había toda una serie de comprensiones teóricas acerca de lo que significaba el hacerse de dinero y el uso del dinero para actividades revolucionarias. Doy el ejemplo. No le dábamos el nombre de robo o asalto a los bancos, decíamos expropiaciones. Expropiación porque, de acuerdo con Carlos Marighella, significa pues que estamos recuperando un dinero que la burguesía se apropió de manera impaga al trabajador, y lo único que hacemos es recuperar ese dinero que el burgués se apropia mediante la plusvalía
¿sí? Absoluta o relativa, pero que sin embargo esa apropiación se la queda a él, y lo que hacíamos los revolucionarios es recuperar ese dinero a través de secuestros o de asaltos a bancos, y le llamábamos expropiaciones. Expropiación. Así como eso había otros lenguajes también, otros claves, digámoslo, de alguna manera. Muy bien. ¿Sí? Muchas gracias, doctor. Y bueno, ¿cuáles serían las principales actividades o operativos que llevó a cabo la Liga Comunista 23 de septiembre? ¿Inicia usted o usted, doctor Jaime Tamayo? Yo creo que porque yo leí en texto de secuestro a Eugenio Garza. ¿Ese fue el primero? Está el intento de secuestro de Eugenio Garza Sada, que termina pues en la muerte de él y de algunos de los que participaron en ese atentado, en ese intento, y que generó luego una respuesta muy violenta del Estado, incluso se puede decir que sanguinaria, la manera en que se persiguió a los que participaron y cómo prácticamente los despedazaron y fueron a tirárselos ahí a una cuadra de la fábrica de los Garza Sada. Y otro, el secuestro de Aranguren aquí y de Duncan Williams, hablando de los secuestros, ¿no? Sí. Fernando Aranguren y Anthony Duncan Williams. Así es, a Williams lo liberan porque pues, se dan cuenta que realmente no es un personaje de mucho dinero, ni mucho menos, es un cónsul honorario de Gran Bretaña, no era un cónsul del servicio diplomático como había sido el secuestro del cónsul gringo. Y Aranguren, pues ahí se les muere, ¿no? Se les va ese asunto también, que genera también una situación bastante violenta de respuesta del Estado para demostrar que no estaba implicado, porque fue señalado el gobierno de Echeverría como el que manipulaba la Liga para golpear a sectores empresariales con los cuales tenía grandes diferencias, sobre todo con el Grupo Monterrey, por ejemplo, ¿no? Y bueno, hay una serie de operaciones de otro tipo. Me parece que hay otras más importantes, tal vez las pueda ampliar luego el Chato, como el intento de tomar la ciudad de Culiacán, que prácticamente la llegaron a tomar. El asalto al cielo. ¿Mande? El asalto al cielo, el famoso asalto al cielo, ¿no? Que se movilizó alrededor de unos 60,000 jornaleros y trabajadores de Culiacán. El gobierno tuvo que enviar decenas de miles de policías, de soldados, para poder contener ese ensayo insurreccional. La Liga consideraba que la guerrilla era solamente un método a utilizar, pero que no era el principal. Para la Liga lo fundamental era la insurrección armada, la huelga política y por consiguiente todo eso debía llevar a la guerra civil revolucionaria. Eso en términos generales. Eso fue el asalto al cielo. El asalto al cielo. A ver, leí las islas de Ciudad Universitaria. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue doctora? ¿Quiere para usted? Creo que va a ser estaba también la fuga del penal de Oblatos, ¿no? La sí. fuga de Oblatos. Ajá. Las islas de Ciudad Universitaria, lo que pasó es que ahí el Estado, después de aplicarle unas torturas tremendas a un compañero, a varios compañeros que fueron capturados, ejecutaron a dos altos dirigentes de la Liga, Alejandra y a Mariano. Y otro momento que es muy importante, que también determina ciertas cuestiones en la reacción del Estado, es el intento de secuestro a Margarita López Portillo. Sí. Ya siendo que era, creo que candidato todavía a López Portillo. Pero ¿no? en lo general, Como lo acciones más importante espectaculares. para la Liga no era tanto ninguna acción armada de esas que estamos mencionando. Lo más importante era saber cómo planificar un operativo que era necesariamente militar para poder hacer un reparto de propaganda masivo en algún lugar, sea en la universidad, en alguna universidad, sea en algún barrio o, por ejemplo, muchos repartos que se hicieron en las zonas industriales de la Ciudad de México, que eran todo un operativo militar, porque la policía incluso tenía guardias especiales en cada fábrica para simplemente detectar cuándo iba a haber un reparto de propaganda. Y ya se sabía que ese reparto no tenía que durar más de 5 o 10 minutos. Tenía que ser rápido porque inmediatamente se movilizaba policía y ejército para llegar a capturar compañeros. Pero esos eran los operativos más difíciles. ¿La fuga Mucho del penal más de difícil. Oblatos en qué consistió? ¿Cómo? ¿La fuga del penal de Oblatos en qué consistió el operativo, doctora? Sí, se fugaron 6 miembros de la Liga Comunista. Fueron a rescatarlos, ¿no? ¿O se Bueno, fugaron era ahí? parte del operativo. Los estuvieron esperando por la zona, cercana ahí al penal, pero pues fue un operativo que estuvieron preparando durante pues un buen tiempo
con mucho ingenio. Lo que recuerdo que decían los familiares era que, por ejemplo, entraban, pues, que les pedían estambre, ¿no? Bueno, ahí va, estambre. O que el arma que se la pusieron así, un arma, no sé si sea así, tal cual, en la comida. No estoy segura, son versiones extraoficiales. La mamá de Enrique Pérez Bueno metió pistolas en una olla, ¿no? De la comida. De comida. Entonces fue como un operativo que se armó tanto adentro como afuera, como con otros miembros de la liga. Lo que sí, yo recuerdo que, incluso yo lo recuerdo, se fue la luz por la zona, en una amplia zona de Guadalajara. Ya después supimos que fue parte de ese operativo, porque fue una práctica también de sabotaje de la Comisión Federal de Electricidad para posibilitar la fuga, que salieron 6 fugados, que fue Francisco Mercado Espinosa, fue Antonio Michel, fue el Guaymas, Mario Álvaro Cartagena, y los otros 3 se me olvidan. El Tenebras, también Enrique muy importante. Sí. Y Armando Escalante. Armando Escalante. Y también Villela. Villelas. El Billetes. Villela. Sí, Villela. Bueno, antes de irnos a la pausa, yo quisiera preguntar, hay 2 hechos que yo recuerdo siendo niño, y no sé si participó la Liga Comunista o tuvo que ver en los almacenes Franco. Los almacenes Franco y luego la juguetería Ramar, ¿no? ¿No tuvieron la Liga no hacía esos operativos. La Liga nunca puso bombas, no. Ni en la juguetería Ramar. Ese fue el pretexto que ellos utilizaron para poder hacer la ejecución. Lo que pasa es que en la casa de Richard pensaban, la información que ellos tenían, pensaban que se iban a encontrar a 15, 20, 30 compañeros de la naciente Liga, pues de la organización revolucionaria en ese entonces, y por eso mandaron a 2 batallones del ejército, alrededor de 80 soldados, y rodearon con policías y todo. Pero en la mañana temprano incendiaron ellos con toda intención la juguetería Ramar para poder ante la opinión pública tener el pretexto de decir de por qué ejecutaron a la gente ahí, cuando que realmente había pocos. Sí, y a los 2 lo de Franco que murieron sí fue un ellos. operativo de Unión del Pueblo. Lo de la Ramar sí fue un montaje, eso ya está bien conocido, efectivamente. Muy bien. Bueno, pero entonces vamos a hacer una pausa, regresamos a Catalejo ya en la parte final con las conclusiones de este tema. Ya volvemos. Bueno, estamos ya en la parte final de Catalejo y el tema 50 aniversario de la Constitución de la Liga Comunista 23 de septiembre. Y bueno, sus conclusiones sobre el tema, ¿cuál fue la trascendencia histórica de la Liga Comunista 23 de septiembre? Y se puede hablar de un legado. ¿Qué dejó precisamente la Liga Comunista? Iniciamos con usted, doctor, rápidamente. Bueno, eso, los legados son muy difíciles de entender. Pero analizándolo un poco en un plano del materialismo histórico, de la dialéctica por la que van atravesando las luchas sociales, podemos decir que a consecuencia de esa lucha armada surgió algo inesperado para todo el mundo, incluso para las organizaciones armadas, que fueron los organismos pro defensa de presos, perseguidos, desaparecidos, Eureka, es decir, fueron los organismos de derechos humanos, hoy conocidos como derechos humanos. Entonces, ese es algo, es como decirlo así, desde el punto de vista de Hegel o de Marx, es una superación dialéctica de momentos históricos por los cuales se atravesó de una manera muy diferente, pero que sin embargo de ahí se generaron. Legado histórico, bueno, pues que la lucha por la igualdad, por el mejoramiento de las condiciones de vida de la población, por transformar este país no se ha detenido y la Liga es apenas un momento de quiebre del sistema patriarcalista, el sistema dictatorial y que prevalecía en aquel entonces, pero que pues somos lentos en México para poder llegar a arribar a cambios importantes. Y además de lentos, repetimos toda una serie de barbaridades
que en aquel entonces se cometieron y que sin embargo al cometerse y no haber encontrado solución o no haberse visualizado pues una respuesta más humana, pues ha originado las barbaridades que vemos ahora de más de 100,000 desaparecidos, de las ejecuciones extrajudiciales, que los iniciadores de todo eso pues fuimos los compañeros de la Liga, las torturas infames por las que atravesaron no solo compañeros hombres, también mujeres, también madres de familia. Y todo eso apenas ahora se está empezando a conocer. Muy bien, muchas gracias, doctora. La trascendencia histórica de la Liga. Sí, yo pienso que lo que podemos entender o llegar a comprender lo que hizo la Liga en el periodo de su emergencia tiene que ver con que hay que entender su significado. ¿Qué significa la emergencia o que haya surgido la Liga Comunista 23 de septiembre en un contexto donde predominaba un Estado corporativo en el que no solamente dominaba ideológicamente, políticamente, económicamente, sino que no daba ningún margen para que el individuo se manifestara en términos de pues, sus necesidades, sus preferencias políticas. Todo estaba encuadrado en la ideología del régimen priista. Entonces, que haya surgido de forma radical un grupo como la Liga para impugnar la legitimidad de ese régimen me parece muy valioso en un contexto en donde se asumía que pues no había posibilidades de cambio porque ese régimen lo copaba todo y comprendía todas las expresiones políticas, económicas, sociales, culturales del país, casi como en el periodo porfirista en cuanto a la cultura, en cuanto a lo político. El que haya surgido la Liga Comunista impugna la legitimidad. O sea, la Liga no está por el reformismo, no está por luchas reformistas. Va con todo en sentido de asumir un comportamiento de impugnación de la legitimidad y eso para el régimen era imperdonable. Bueno. Es por eso es que se persigue con tanto encono a simples brigadistas que traían el periódico clandestino Madera. ¿Por qué? Porque la Liga representaba esa tradición o se concretiza y esa tradición de resistencia y lucha que pues históricamente hemos tenido aquí en el pueblo mexicano. Bueno, gracias, doctora. Doctor Jaime Tamayo. Brevemente. Mira, yo vería como dos grandes aportaciones a la actualidad. Que los procesos históricos nunca concluyen en lo que les dan origen. Eso lo podemos revisar desde la Guerra de Independencia hasta lo que ustedes quieran, en el caso mexicano o en cualquier otra situación. La Liga aportó, ya lo señalaba Armando Alín en su intervención, aportó a este país la visibilidad de la violación de los derechos humanos con la creación de estas organizaciones a las que él hacía referencia, y yo quisiera aquí destacar a una persona. Todo el mundo ha oído hablar de Rosario Ibarra de Piedra, que es la del grupo Eureka, pero casi nadie ha oído hablar de Luciano Rentería, padre de este señor, que fue el que inició antes que Rosario Ibarra precisamente un comité de defensa de los presos perseguidos y desaparecidos políticos, de los familiares, y que salvó muchas vidas. Pero también puso en evidencia este estado represor, porque antes con cualquier facilidad entraban a una casa, se la llevaban todo el mundo y no pasaba nada. Ahora eso ya no puede ser así. Y es resultado de esa lucha, de los padres de los guerrilleros que estaban siendo torturados, desaparecidos o perseguidos. Entonces es una cuestión muy importante. Pero también dieron como resultado, cosa que no se proponían, el inicio de la transición democrática en este país. Si algo dijo el que hizo la propuesta de la reforma del 77, que arranca todo esto, que es Reyes Heroles, es que no había que despertar al México Bronco y que lo estaban despertando. Y el México Bronco es la guerrilla, y que había que abrir canales de participación política. Y entonces se inician una serie de reformas que van a culminar con la gran reforma de Zedillo, ¿verdad? Que trae una democracia, como yo he dicho, coja, así tuerta y manca, pero finalmente es una democracia electoral que no la había y que es producto en buena medida
esta lucha, mucho más que otro tipo de luchas, ¿no? Yo diría que esas son así como las dos grandes aportaciones. Y por supuesto hay toda una cultura, digamos, de resistencia que surge también con esto, del derecho a expresarse, a disentir, a defenderse en la disidencia, como lo hicieron en algún momento los Panteras Negras en Estados Unidos, ¿no? Bueno, aquí la Liga en ese sentido también recuperó el derecho de la sociedad a expresarse, aún contra la opinión del Estado y a defender su derecho a expresar esta oposición, ¿no? Y otra serie de cuestiones que van a crear una cultura democrática más moderna, una cultura más participativa y sobre todo también una cultura de carácter socialista en un segmento de la población que busca un cambio revolucionario. Muy bien, muchas gracias, doctor. Les agradezco a ustedes tres que hayan estado con nosotros. Doctor Armando Rentería, muchas gracias. Doctora Leticia Carrasco, muchas gracias. Doctor Jaime Tamayo, como siempre, muchas gracias. Gracias a ti. Sobre todo, muchas gracias a usted. Nos vemos y escuchamos en la siguiente emisión de Catalejo, coproducción de Canal 44 y el CUSH. Muchas gracias.